Hola, mi nombre es Henry Noel García y hoy voy a hablar acerca de las generalidades de la fisiología del corazón. Antes de entrar en detalle del tema, tenemos que empezar por conocer al corazón. Concepto anatómico de este. El corazón pesa entre 7 y 15 onzas, es decir, que va de 200 a 425 gramos. Y es un poco más grande que un puño cerrado. Este se encuentra ubicado en el medio de los pulmones, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Una membrana de 2 capas denominada pericardio lo envuelve como una bolsa. La capa externa del pericardio se encuentra unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo a través de ligamentos, y a su vez envuelve el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón, mientras que la parte interna del pericardio se encuentra unida al músculo cardíaco. Entre ambas capas está una capa de líquido que permite que el corazón se mueva al latir, a su vez que éste se mantiene unido al cuerpo. El corazón cuenta con 4 cavidades. Las 2 cavidades superiores se denominan aurícula derecha y aurícula izquierda, mientras que las 2 cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Las paredes del ventrículo izquierdo no son muy gruesas, miden un poco más de 1 centímetro, pero sin embargo estas poseen la fuerza necesaria para impeler la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Aquí está un dibujo donde aparece el corazón con sus partes especificadas. En ellas podemos ver a la aorta, a la vena cava superior e inferior, a la aurícula derecha, a la válvula pulmonar, a la válvula tricúspide, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, la vena pulmonar y la arteria pulmonar. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las válvulas cardíacas. Estas son 4. La válvula tricúspide, que es la principal, es la que controla el flujo sanguíneo que va desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, que controla el flujo sanguíneo que va desde el ventrículo derecho hacia las venas pulmonares, que son las encargadas de transportar la sangre hasta los pulmones para oxigenarla. Y la válvula mitral, que permite el paso de la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por último está la válvula aórtica, que permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, y de allí pase al resto del organismo. Ahora sí, vamos a entrar en detalles de lo que es la fisiología del corazón. Las contracciones cardíacas están reguladas por una cascada de señalización que parte de las células marcapasos en el nodo sinoauricular, y de allí pasan por el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, el sistema de Purkinje y el resto de las partes del ventrículo. Cabe destacar que las células cardíacas cuentan con un potencial de acción que incluye una despolarización rápida, una repolarización inicial rápida, una meseta, y un proceso de despolarización lenta para llegar de nuevo al potencial de reposo. Estos cambios se dan gracias a la activación y desactivación de los canales de sodio, calcio y potasio. Las células marcapasos tienen una secuencia de fenómenos un poco distinta. En estas, luego de la despolarización para llegar al potencial de reposo, ocurre otra despolarización lenta gracias a los conductos por donde pasan iones de potasio y sodio. Cuando ya está en esa fase, se activan los conductos que transportan calcio, que ayuda a que la célula se despolarice de una forma más rápida. La fase de hiperpolarización va a estar dominada por las corrientes de potasio. La
La propagación de la señal entre una célula a otra está dada gracias a iones comunicantes. Y la rapidez de la propagación de esta señal va a estar dada gracias a características anatómicas, aunque también puede alterarse de alguna medida gracias a las señales neurales. Ok, ahora vamos a hablar del electrocardiograma. El electrocardiograma, o ECG en siglas, no es más que la suma algebraica de las corrientes eléctricas del corazón. En un electrocardiograma normal se pueden percibir segmentos y ondas bien definidas, como lo son la onda P o despolarización auricular, el complejo QRS o despolarización ventricular y el complejo T o hiperpolarización ventricular. Es posible detectar arritmias cardíacas en registros electrocardiográficos irregulares. Por la contribución al desplazamiento iónico del miocárdico, el tejido cardíaco es sensible a la composición iónica de la sangre. El caso más grave es cuando aumenta el potasio, que puede provocar anomalías cardíacas como parálisis de las aurículas y arritmias ventriculares. Ok, ahora vamos a entrar en lo que es el ciclo cardíaco. Las dos aurículas se llenan de sangre y se contraen simultáneamente. Esto va acompañado de la contracción simultánea de ambos ventrículos. El aumento de la presión entre las aurículas y los ventrículos son los que permiten que la sangre pase a través de las cavidades. Por acá tenemos un esquema donde se muestra un resumen de la circulación pulmonar y sistémica. En la circulación pulmonar, la fuente es el ventrículo derecho, las arterias que se encuentran involucradas son las arterias pulmonares y el contenido de oxígeno en estas es bajo. Las venas involucradas son las venas pulmonares, el contenido de oxígeno en las venas es alto y la terminación es en la aurícula izquierda. En el caso de la circulación sistémica, la fuente es el ventrículo izquierdo, las arterias que se encuentran involucradas son la aorta y sus ramas, el contenido de oxígeno de estas arterias es alto, las venas involucradas son las venas cava superior e inferior y sus ramas, y el contenido de oxígeno en estas es bajo, para al final hacer una terminación en la aurícula derecha. Okay. En pocas palabras, el ciclo cardíaco no es más que un patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. La etapa de contracción se le conoce como sístole y la de relajación se le conoce como diástole. Durante este ciclo cardíaco ocurren cambios en la presión y vamos a hablar ahora acerca de ellos. Cambios de presión durante el ciclo cardíaco. Cuando el corazón está en diástole, la presión de las arterias y los ventrículos oscila alrededor de 80 milímetros de mercurio. A medida que los ventrículos empiezan su contracción, la presión intraventricular aumenta, lo que ocasiona que los nodos auriculoventriculares se cierren de golpe, produciendo así el primer ruido cardíaco. En este momento los ventrículos no se están llenando de sangre, ya que los nodos auriculoventriculares se encuentran cerrados. Pero tampoco están eyectando sangre, ya que la presión no ha aumentado lo suficiente como para que se abran las válvulas semilunares. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo se hace más grande que la presión en la aorta, empieza la fase de eyección de sangre, ya que empiezan a aperturarse las válvulas semilunares. En esta fase, la presión del ventrículo y de la aorta puede llegar a aumentar hasta 120 milímetros de mercurio cuando empieza la eyección y el volumen ventricular disminuye. Okay. Conforme la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión de las arterias,
La presión retrógrada hace que las válvulas semilunares se cierren de golpe, produciendo así el segundo ruido cardíaco. La presión en la aorta disminuye hasta 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión en el ventrículo izquierdo llega a disminuir a 0 milímetros de mercurio. Esta fase, durante la fase de contracción isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares y semilunares se cierran, lo que produce los ruidos cardíacos. Esta fase dura hasta que los ventrículos, la presión de los ventrículos disminuye por debajo de la presión de las aurículas. Cuando la presión en los ventrículos, como lo había mencionado antes, disminuye por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y empieza una fase de llenado rápido de los ventrículos. Y por último, la última fase que está involucrada en este proceso es la fase de contracción auricular o sístole auricular. Esta es la encargada de suministrar la sangre suficiente a los oxígenos inmediatamente antes de que empiece el próximo proceso de contracción isovolumétrica. Cabe destacar que en el ventrículo derecho ocurren eventos similares, pero en este las presiones son mucho más bajas. Ahora vamos a hablar de los ruidos cardíacos. El cierre de las válvulas auriculoventriculares y semilunares, cuando se cierra, producen ruidos. Estos son conocidos como los ruidos cardíacos, que se pueden auscultar con un estetoscopio colocado en el tórax. Estos ruidos se suelen verbalizar como un loop-dup. El loop o primer ruido cardíaco surge como consecuencia del cierre de las válvulas auriculoventriculares cuando aumenta la presión durante la contracción isovolumétrica. Y el dup o segundo ruido cardíaco surge cuando la presión de los ventrículos disminuye por debajo de la presión de las arterias. Así pues, el primer ruido se ausculta durante la sístole o fase de contracción del corazón, mientras que el segundo ruido se ausculta durante la fase de relajación, específicamente en la primera fase de la diástole. Soplos cardíacos. Los soplos también son ruidos cardíacos, solo que anormales. Estos son producidos por flujo anormal de sangre al corazón. Muchos soplos se originan por defectos de las válvulas cardíacas, que pueden ser congénitas o por enfermedades como la endocarditis reumática, que se encuentra relacionada con la fiebre reumática. En las válvulas se quedan dañadas por anticuerpos sintetizados en respuesta a una infección por la bacteria de Streptococcus, una bacteria que produce faringoamigdalitis. Muchas personas tienen soplos cardíacos que se pueden auscultar con un estetoscopio, pero que sin embargo no alteran en gran medida el bombeo de su corazón. Pero sí existen soplos cardíacos graves que causan anomalías cardíacas graves que pueden requerir, o pueden, mejor dicho,